En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Juan. Y este es el testimonio de Juan cuando le enviaron los judíos de Jerusalén a los sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, y confesó: yo no soy el Mesías. Y le respondieron: ¿quién eres entonces? ¿Eres tú Elías? Y él respondió: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron entonces a él: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices sobre ti mismo? Él respondió: yo soy la voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Y entre los enviados habían de los fariseos, y le preguntaban y le decían a él: ¿por qué entonces bautizas si tú no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Le respondió a ellos Juan diciendo: yo bautizo con agua. En medio de vosotros está el que vosotros no conocéis, el que después de mí viene, del que yo no soy digno de desatarle el lazo de las sandalias. Estas cosas sucedieron en Betania, más allá del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día después, ve a Jesús que viene hacia él y le dice: he aquí el Cordero de Dios, el que levanta el pecado del mundo. Este es sobre el que yo he dicho: detrás de mí viene un varón que delante de mí llegó a ser, porque primero de mí era. Y yo no lo había visto a él, pero para que sea manifestado Israel, por eso vine yo con agua, bautizando. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu bajando como paloma del cielo y permaneciendo sobre él. Y yo no lo conocía a él, sino el que me envió a mí a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre el que veas el Espíritu bajando y permaneciendo sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he encontrado y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Espíritu Santo, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nosotros nos encontrábamos entonces en esta primera parte de la narración, viendo esta primera composición del primer díptico, y habíamos trabajado hasta el versículo 26. Al final del versículo 26, cuando se decía: le respondió Juan diciendo: yo bautizo con agua, en medio de vosotros ha estado el que vosotros no habéis conocido, el que después de mí viene, versículo 27, del que no soy digno de desatarle el lazo de las sandalias. Ahí vamos nosotros dentro de nuestro ejercicio. Y habíamos concluido en la clase anterior observando uno de los bonitos detalles de este texto que estábamos leyendo. Eh, Bonito detalle porque de alguna manera u otra nos incorpora a nosotros a una comprensión todavía más interesante de la personalidad de Juan y al mismo tiempo de la identidad de Jesucristo que nosotros hemos venido labrando hasta el día de hoy. Decíamos que en el versículo 27 Juan afirmaba que aquel que es primero que él viene después. Y entonces nos hacíamos una pregunta nosotros: ¿cómo es que apenas va a venir, pero antes se ha dicho que en medio de ellos o en medio de vosotros está uno el que no conocéis? O sea, si va a venir, ¿cómo es que está en medio de ellos? O sea, la contradicción, ¿hacia qué lado apunta interpretativamente hablando? Entonces, ¿qué es Jesucristo? ¿Se trata de un antes o se trata de un después? Y decíamos que ante esta apariencia de un testimonio contradictorio de la parte del bautista, realmente hay una confirmación, una constatación de lo que en el versículo 30 se va a afirmar, cuando él dice: detrás de mí viene un varón que delante de mí llegó a ser, porque primero de mí era. Y decíamos entonces, ante esta concepción, que Juan el Bautista quedaba como envuelto por Cristo.
que Jesucristo para Juan el Bautista es tanto su antes como su después, y que de esta manera Juan el Bautista siente que Jesucristo pues lo abarca todo, lo excede todo, y esa es su profesión de fe con respecto a aquel que él no ha nominado con el nombre de Jesucristo, sino con uno de sus apelativos más queridos por el cuarto evangelio, como aquel que viene, constatando en esa expresión pues la dinámica, el movimiento del logos que verificábamos en el poema, pero al mismo tiempo constatando como la idea, la sensación de quién es Jesucristo durante toda la extensión de este cuarto evangelio. Entonces, como aquel hombre, Juan el Bautista, hace su profesión de fe, observen que el testimonio de Juan no va a recoger solo como la tradición escriturística en la alusión a Isaías que nosotros habíamos visto en la lección pasada y que ahora también la vemos. No soy digno de desatarle el lazo de las sandalias. Recuerden que la vez pasada nosotros citábamos el texto de Isaías, que a propósito hablaba del, digámoslo así, del destino mesiánico, en ese texto bonito que también no solo este evangelio, sino que otros evangelios han recogido al afirmar que Juan el Bautista es una voz gritante en medio de un escenario como el desierto. No solo entonces se recoge esa tradición escriturística, sino que además Juan va mucho más allá, porque entonces ya no solo interpreta el acontecimiento de Jesucristo con las palabras que le brinda la tradición bíblica del entonces, que era la tradición del Antiguo Testamento, sino además con su propia experiencia. Y yo quiero llegar a ese punto porque la propia experiencia realmente acontece en Juan como fe, porque él no lo ha visto, sino que es un acontecimiento de fe. Entonces, uno a través de la fe realmente puede hacer, según este evangelio, una experiencia, y no solo una, sino la verdadera experiencia. De hecho, miren, él dice que el Cristo siempre ha existido con este orden de ideas, pero ¿cómo él puede constatar eso si ni siquiera ha visto el Cristo encarnado? ¿Cómo lo puede constatar? Que siempre ha existido. Entonces, como efecto, la fe llega a definir que el verdadero conocimiento se produce es con ella, porque yo puedo conocer a Cristo y no saber nada. Y de hecho, los judíos que van a tener tensiones con Jesucristo a lo largo del Evangelio, como ustedes ya lo leyeron, llegan a ese descubrimiento, constatan a Jesucristo, comen del pan multiplicado y aún así quieren ir a hacer historia aparte porque las palabras, el hablar de él les parece duro. Recuerden que hace poco nosotros afrontábamos en una de las liturgias ese mismo Evangelio. En cambio, Juan, que no lo ha constatado físicamente, que no lo ha tratado, al menos como nos lo presenta el Evangelio de Juan, obviamente estamos en este contexto, eh, ya cree en él, además dice que siempre ha estado, que antes de él y que de hecho está caminando en medio del judaísmo. Entonces miren lo que es la fe y que queda también como validez de aquello que decíamos. En la explicación de la poesía de Nuevos decíamos que por la fe se conoce, que el conocimiento o al verdadero conocimiento se accede por la fe. Entonces aquí estamos ante un testimonio que nace en el acontecimiento de la fe. Es como un camino involutivo en el buen sentido de la palabra, porque mientras el Evangelio va a llegar a constatar que felices los que crean sin haber visto, aquí tenemos involutivamente, digámoslo así, o sea, al revés, tenemos a uno que no ha visto y cree. Entonces, como que Juan el Bautista fuese esa gran inclusión junto con esta bienaventuranza del capítulo 20 que cierra y abre el cuarto evangelio, o el encuentro de Jesucristo con el mundo del discipulado. Los judíos entonces son invitados a abrir los ojos porque para encontrar este Mesías que está caminando en medio de ellos tienen que abrir los ojos y conocerlo. Y en este evangelio recuerden que es la visión la que engendra la dinámica del testificar, es decir, uno lo que ve lo atestigua, pero tenemos que recordar que no se ve solamente con esto, sino que también se puede ver con el creer. Entonces, como no lo ven, los judíos no pueden decir nada del Mesías y de hecho tienen que ignorarlo. Y la presencia de Juan, en cambio, en medio de ellos es
perdón por la redundancia, para hacer presente que el acontecimiento mesiánico ha empezado a suceder, que ya ha tenido su lugar en medio del mundo que le está preguntando a Juan, ¿tú quién eres o por qué bautizas? Y concluíamos en esa clase diciendo que cuando se testifica o cuando el discípulo testifica, ¿qué produce? Produce la visión, se puede ver. De manera que si el que escucha el testimonio cree, pues también ve. Y si ve, pues obviamente también deviene testigo. Entonces, bajo esta luz, el cuarto evangelio nos da a entender que el bautista ya ha visto a Cristo sin verlo, porque lo verá solo hasta el versículo 29, como veremos dentro de un momento. Y además que Juan el Bautista ya ha encontrado a aquel que ha de venir. Si yo no creo eso, de lo contrario, si yo no afirmo eso, entonces él no podría ni siquiera proponer las palabras con las cuales está describiendo el acontecimiento del Logos, o en este caso de Jesucristo. En medio de vosotros ha estado el que vosotros no habéis conocido. No habría posibilidad de decir o de dar un testimonio de ese tipo. Entonces, en el cuarto evangelio, y eso tiene que quedar como en la cabeza de nosotros de una enorme claridad. Así creamos suponerlo, creamos saberlo, esto nace como prácticamente la teología del cuarto evangelio. Entonces hay que tenerlo con mucha claridad. En el cuarto evangelio, la visión es cierto, puede engendrar la fe, pero realmente es la fe el verdadero órgano de la visión. O sea, uno no ve con los ojos, uno ve con la fe. Eso lo sabemos, pero teológicamente hablando, es demasiado importante este acontecimiento acá. Porque de hecho, en los continuos signos que hace Jesucristo, a Jesucristo le toca llegar al punto de desconfiar de quienes creen en él. Recuerden a propósito de varios signos que ustedes leyeron en el cuarto evangelio, porque ellos creen por los signos que hace. Entonces, no es el evento visual el que debe producir el acto del creer. El acto del creer es un acto de creer. La fe se hizo para creer en el Dios invisible. Y cuando se cree, se puede ver al Dios, que de resto permanece invisible. Y además, solo si se ha visto con fe se puede dar testimonio. Y si este evangelio está o tiene como propósito el producir testigos, pues obviamente tiene que producir antes la fe. Entonces, así como lo tenemos acá, se mueve todo el evangelio hasta concluir. Recuerden que en el evento de la cruz, en el capítulo 19, ¿cómo termina el evento de la cruz? Después de que traspasan a Jesucristo y de su costado brota sangre y agua, inmediatamente se habla de un testigo que dice la verdad y su testimonio es verdadero. Entonces miren que son como maneras de ir llevando toda la narración para que tengamos en cuenta que sí hay personajes principales con nombre propio, pero realmente hay un personaje que traspasa todo el evangelio y no le demos nombre, simplemente digamos que es el testigo. Ese es el personaje que nos narra los otros testigos. Y por eso decíamos en algún momento de estas lecciones que el Evangelio de Juan es efectivamente un martirologio que condensa en diferentes encuentros la experiencia de la fe. Y por eso hablamos de la dinámica de los dípticos. Entonces, así se mueve el Evangelio hasta el final. Y recuerden que si la fe va a dar a luz al ver y al testificar, porque no se puede ver sino que con la fe, de hecho recuerden que se consagra como bienaventuranza, que es lo más interesante del texto. Juan Pablo, habla bien duro para que se escuche bastante. Esa evidencia la distinción entre el creer y el elemento visual. Es decir, la bienaventuranza sí lo separa. Porque dice que dichosos los que creen sin haber visto, sí. Es como que contradice eso, porque nosotros decimos que el que ve es el que cree, no el evento visual. Exactamente, sí. No, aquí entonces tenemos que entrar como en el tema de qué significa, por ejemplo, el campo del ver. Ciertamente dentro del Evangelio es narrado el campo del ver como percepción visual, pero no se ve bien con eso. O sea, los ojos parecen que están, digámoslo así, empantanados o ensombrecidos. Para poder ver hay que creer. Es más, la primera visión es el creer.
Yo lo que digo acá es, claro, la bienaventuranza que es, son dos bienaventuranzas, como ya lo hemos dicho, y que en contraste con los discursos de bienaventuranza llaman mucho y golpean la atención de que Juan no tenga un discurso tan importante como si lo fue, por ejemplo, para los sinópticos, al menos para dos de ellos, y que realmente el discurso de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan de las clases de Salmos? Pues emulan mucho eso. O sea, la palabra dichosos es una palabra que aparece muchas veces en la Sagrada Escritura, casi que como concepto transversal. Entonces, ¿qué es lo que produce la dicha? La verdad, no es que tú no puedas creer en Jesucristo no viéndolo, o sea, si lo ves, puedes creer en Él. Pero es un, digámoslo entre comillas, es un creer que todavía no ha llegado al otro evento, que es el evento de la generosidad. ¿En qué sentido lo digo? Es decir, es feliz el que cree sin haber visto, es decir, el que es capaz de proponer la fe, no obstante, a sus ojos no se le ha dado la posibilidad de ver al Jesucristo que, por ejemplo, en Galilea multiplica panes. Entonces, es en ese sentido que sí, la fe puede producir la fe, pero no se puede quedar con la fe del ver, si me permiten como ese juego de palabras, sino que tiene que ir a la generosidad del ver, del creer sin ver. Yo puedo constatar a Jesucristo, alguno de ustedes es Jesucristo, multiplicar los panes y yo creo. Gracias a que el signo me permite a mí ir más allá de la persona que tú eres, constatándome a ti, constatándome que tú eres el Mesías porque hace signos que en la piedad popular, en la creencia popular debe hacer el Mesías, como por ejemplo la curación de enfermos. Pero mi fe no puede quedar en eso. Mi fe tiene que elaborarte, especialmente cuando no se ve. Tratemos de pensar en los discursos de resurrección, cuando, por ejemplo, Jesucristo se va y no va a ser visto. Ahí es donde el evento fe deberá comenzar realmente. Y ahí es donde el discípulo deberá completar la fe, si se puede decir así, como si la fe fuese una cosa a completar. O sea, el signo me puede producir la fe, yo puedo creer, pero es una fe que no es totalizante, plena ni completa. Se hace totalizante cuando, entre comillas, es generosa o cuando me evidencia el Cristo, incluso sin verlo. No sé si puede ser un poco más claro eso. Juan Pablo, di por favor, habla también duro. Entonces, digamos que de pronto puede para una persona sonar como, como muy simple, eso es como resignación, como yo creo porque sí, pero cómo, digamos, profundizar más allá de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan. Realmente la fe es un acto de la generosidad, más que un acto que se nazca de la simple comprobación. Es decir, yo no estoy diciendo que no pueda haber comprobación y razón y todas estas cosas, no, en absoluto. Pedro habla, por ejemplo, de las razones de la fe. Entonces es muy interesante eso como concepto. Pero yo quiero pensar, por ejemplo, en la fe del tipo abrahámica. Recuerden que Abraham, 75 años, cuando Dios le prometió tener un hijo, pero Abraham, pues ya tiene 75 años, le lleva de diferencia a su mujer 10 años, tiene 65 años Sara, ¿no? Pues Sara ya a los 25 años, pues para producir vida, no creo. Y mucho menos, dice él, aunque realmente el texto nos comprueba que no es estéril, porque él tiene a su otro hijo, ¿no? Al hijo con la esclava Agar. Lo cual quiere decir que la del problema es Sara. Pero en el texto, Abraham como que queda muy contagiado de esa limitación de Sara y él mismo se llama a sí mismo estéril. En todo caso, pasan desde la promesa 29 años que Abraham no ha tenido a Isaac. Y recuerden la noche que está él durmiendo, recibe el sueño, donde Dios le promete más vacas, burros, caballos, tierras, siervos, y él se levanta desesperado como diciendo, ya, pues como que tengo demasiado, yo, es decir, me voy a morir y me va a heredar un siervo, Eliezer de Damasco, dice el texto. Entonces recuerden el evento de Dios que le pide, sal y cuenta el número de las estrellas si puedes. Las estrellas se las puede ver, el problema es contarlas. O sea, porque hasta dónde llega la propia visión a alcanzar. Y de hecho, recuerden el Salmo 147, creo que es el verso 4, que dice, Dios llama a las, Dios cuenta el número de las estrellas y a cada una las llama por nombre. O sea, el único que puede saber el número y llamarlas por nombre es Dios mismo. O sea que Dios es como que invita a Abraham a un acto de fe que es un acto de generosidad.
porque él cómo se ve imposible, cambio Dios lo ve como posible. Entonces, en ese sentido, a mí no me parece y no me parece tan chocante la definición del padre Astete o del catecismo de este padre, porque realmente, ¿qué tiene que creer Abraham? Tiene que creer en lo que Dios ve, pero Abraham no es capaz de ver eso, no le alcanza. Entonces, la fe se convierte también como en un gesto de mucha confianza. Por ejemplo, cuando yo digo creer en el invisible, o sea, creer que hay presencia, pese a que mis órganos de percepción pues no lo pueden lograr determinar. Creer en el resucitado, pese a que va a subir al Padre y ya no lo volveré a ver y no lo vemos. Entonces, la dicha, como se dice en griego, el macario, infelices, el dichosos, es precisamente eso, quien vive el evento del resucitado, pese a que no lo ve comer o no lo ve mostrándole los signos en las manos y en los pies, como o en el costado, como hace con Tomás en el Evangelio de Juan o como hace en el Evangelio de Lucas con los discípulos de Maús y los otros discípulos reunidos. Entonces, yo no veo realmente chocante ese concepto. Me parece que en todo caso hay que matizarlo, como lo hace el catecismo de la Iglesia Católica actual. Ahora, Dios como característica o sea, el Antiguo Testamento nos lo presentó como el invisible, que no se puede ver si te ves, te mueres. Cambio, el Evangelio de Juan nos hizo el otro cambio, nos lo presenta vivo en el Hijo, Él es la gloria, se puede ver, de hecho da la vida, no la quita, sino que la da, pero en algún momento se deja de ver. Entonces queda el discípulo del tiempo joánico, es decir, ya no del tiempo donde Jesús caminaba en medio de ellos, del tiempo joánico definir si crean los testimonios de los discípulos, de los apóstoles, si queremos utilizar ese término, pues obviamente de los testigos, si creen, tienen fe en eso, porque es por el testimonio que se logra ver. Para poder ver hay que tener fe. Entonces, la fe, ¿qué es lo que hace? Casi que la fe le devuelve imagen al invisible, o sea, lo hace visible. Sí, o sea, no, es un evento desde las categorías de Juan con la fe ves. Ahí iríamos un poquito más allá del Padre Astete, porque el Padre Astete es creer en lo que no se ve, en cambio, por la fe se ve. Eso es lo que dice el Evangelio, es el órgano de la visión, es el creer. Bueno, no sé si sea claro, no sea claro, pero no va Padre, a quedar pensando, hola hijo, dime. yo también pues aquí como en cuanto a las preguntas que le hacían a Juan, uno podría como vislumbrar también que, por ejemplo, ellos no solamente le preguntan si él es el Cristo, sino también si él es Elías o el profeta. Entonces, digamos que, por ejemplo, en cuanto a esta promesa me parece que es como de Malaquías que profetizaba que como el retorno de Elías y estas cosas, uno también podría como determinar la lectura desde la profesión de Juan, que a pesar de que le preguntan por estos tres personajes, es decir, por el Cristo, Elías y el profeta, pues de una u otra manera la especificación de la bienaventuranza del creer sin ver se va a basar fundamentalmente es en el Mesías. Entonces, digamos que como esta profesión de fe que nosotros vemos desde el inicio, también nos va indicando que de una u otra manera el Mesías esperado, es decir, el Cristo que ya se ha encarnado y que Juan aún no ha visto, pero que ya cree en él, viene a superar todos los acontecimientos proféticos que los judíos esperan. Sí, no, lo que tú dices también me parece que es completamente cierto. De hecho, los conceptos a través de los cuales, ustedes escucharon lo que él dijo. De hecho, los conceptos que el Evangelio nos propone a nosotros para pensar a Cristo, recuerden esa expresión que se repite mucho, cumplimiento, o sea, realización, plenitud, son palabras que entonces identifican que todo lo trazado en la historia de la salvación ha llegado a su punto máximo, que es en el evento que está narrado en este Evangelio a propósito de Jesucristo. Es muy interesante la pregunta cuando la comenzaba. Yo pensé que te ibas a ir para un lado como este, para identificar a Juan el Bautista con Elías, como ha gustado a muchos escritores, pensadores, místicos atribuir, decir que Juan era Elías, porque obviamente si Jesucristo es el Mesías, pues Juan sería el Elías. Pero lo más interesante es entender esa misma expresión después de leer este evangelio, donde al mismo Juan se le pregunta, ¿eres Elías? Y él dice, no lo soy. Entonces, sí, aquí ahí parece como una idea también de superación,
o de elevación de las esperanzas mesiánicas. ¿Por qué digo elevación de las esperanzas mesiánicas? Porque si el mesianismo fuese realmente el tema más importante dentro del Evangelio de Juan, viviría durante toda la narración. En cambio, el tema del mesianismo casi que es parte de esta primera parte del libro de los testimonios, pero como que se va disolviendo para dar paso a la verdadera imagen de Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces es como que el Mesías cede el paso a la verdadera descripción de Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces, en ese sentido, yo me recuerdo que yo tenía un profesor, no sé si haya sido profesor de ustedes, no creo, porque él hace tiempo no da clase, que él hablaba de Jesucristo, Mesías y más que Mesías. No nos podemos quedar simplemente como con la idea que nos han vendido también los sinópticos o el Evangelio de Juan en algún momento, decir, este es el esperado, el que debía venir, sino que tendremos que ir mucho más allá, porque Jesucristo en su revelación excede las expectativas, porque un Mesías, si era hijo de Dios, era porque era rey, pero un rey adoptivo, un hijo adoptivo, perdón, como nos lo enseña a nosotros el Salmo segundo. En cambio, este Mesías, Jesucristo, es hijo de Dios en todo el sentido de la expresión, como nos lo revela la poesía del Logos cuando lo presenta como monogenes y como nos seguirá revelando el Evangelio cuando el mismo Jesucristo manifieste que Él es el Hijo de Dios. No sé, Daniel, si eso puede ser claro, iluminante, complete, o si la pregunta que quieres hacer es de pronto por otro lado, o el comentario que estás haciendo. Sí, padre, está claro. Ok. Bien, entonces yo proponiéndoles esto, sí, la visión puede engendrar la fe, pero recordemos que entonces en todo caso sí es una fe que es como al límite de la expectativa que se ve, de lo que se logra concebir por la visión. Y por eso es que Jesucristo parece no ser partidario de este tipo de fe. Él nos lo revela el mismo evangelio que ustedes han leído, o sea, no es un evangelio que yo me estoy inventando para poder, ¿qué? Argumentar lo que yo quiero decir. No, el evangelio lo dice. Pero recuerden entonces que la fe se convertirá en el verdadero órgano de la visión. Y solo si se ha visto con fe se puede dar testimonio, que es lo que yo he querido como llevarlos a ustedes. De hecho, en el texto que nosotros estamos examinando, cuando se dice en medio de vosotros ha estado el que vosotros no habéis conocido, revela ese sentido. Se puede ver y se puede creer, pero también puedes ver y no creer. Entonces la fe va a necesitar como otro elemento más. Y entonces, en línea general, el ver de Juan, al menos el que está aquí descrito, nace como qué, nace engendrado por el testimonio de otro. O sea, nosotros llegamos a este evangelio a comprender la dinámica que el autor le regala a esta acción del testificar. Juan cree porque ha recibido el testimonio de otro. Si ustedes se acuerdan, es un testimonio que él mismo va a comentar más adelante. Entre los versículos 32 y 34, Juan dirá, y dio testimonio Juan diciendo, he visto al Espíritu bajando como paloma del cielo y permanecer sobre él. Mire lo que dice, y yo no vi o no lo conocía, porque el verbo conocer es el mismo verbo por ver. Entonces, algunas traducciones de ustedes dirán conocer, otras respetará la etimología original en la que ese verbo significa es ver. Y yo no lo conocía, sino que él que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre el que veas el Espíritu bajando y permaneciendo sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he encontrado y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, observen que la fe de Juan nace, brota de un testimonio, de alguien que le ha testificado. ¿Y qué ha pasado? Que él lo va a constatar. Alguien le ha dicho, sobre el que veas descender el Espíritu Santo, ese es. Y entonces, claro, él bautiza y ve que sobre alguien defiende, o sea, él cree, viene el Espíritu Santo, entonces hace una experiencia ya visual, entonces completa, digamos, el giro o la dinámica de la fe en él, pero no solo, porque la fe le daría para decir que él es el Mesías y en cambio la fe le da
para hacer la revelación absoluta de este evangelio, que es decir, que Jesucristo es Hijo de Dios. Y eso solo lo puede producir la fe y no la visión. Entonces, dicho esto, ya te doy la palabra de Bernay, qué pena, no te estoy ignorando, pero ya te voy a dar la palabra. Entonces, miren, por un tiempo y por otro tiempo, la narración del cuarto evangelio nos dice que este personaje llamado Juan, de apodo el Bautista en otros evangelios, pero de apodo para mí el testigo, ha tenido como dos momentos en su experiencia de fe. Entonces, por un tiempo el testimonio de Juan va a depender de otro testimonio, este que ustedes están observando acá, que Juan narra. Alguien me dijo, ¿quién le habrá dicho? No sabemos. Nos encantaría saber quién fue el que dio origen a este testimonio. Y esto, perdónenme, pero a mí me parece impactante porque ningún evangelio sinóptico nos dice que Juan haya sido enviado por X o Y persona. Pero aquí aparece que un personaje X, miren, dice, el que me envió a bautizar con agua, me dijo, ¿quién? Es la pregunta. Y los autores pues se quiebran la cabeza tratando de definir el quién. Entonces parece como que hay un origen vocacional en Juan el Bautista que no nos habían querido narrar hasta este momento. Hasta este momento, bueno, nunca nos ha hablado de sus orígenes. Los otros evangelios lo hemos visto también bautizando, descrito incluso en la manera como se viste, piel de camello, con un cinturón, hasta nos dicen cuál era la dieta del evangelista, pero ninguno nos había revelado hasta este momento que Juan tuviera un principio vocacional. Alguien me envió a bautizar. Y esto lo hace muy significativo porque en el evangelio quienes hablan de Dios siempre son enviados. Jesús es el enviado. Jesús envía a los discípulos. Entonces nosotros siempre, quienes atestiguan, no lo encontramos como enviado. O sea, tú no atestiguas simplemente porque te dio la voluntad, sino porque ha sido enviado. Y aquí aparece, el que me envió a bautizar con agua me dijo, y etcétera, etcétera. Entonces, por un tiempo, la fe de Juan depende de ese testimonio. Y él atestigua a partir de eso que ha recibido, hasta que él mismo va a constatar en su ver y va a coger creyendo. Entonces, es interesante porque entonces la fe de Juan ya aparece como la fe de la bienaventuranza final. No, él cree sin haber visto y ya después ve y constata, o sea, hace como que el círculo completo. En cambio, los que discuten con Jesucristo primero han visto y obviamente se acercan a él sin creer y por eso le piden, después de haberlo comido, de haber comido y mucho, porque sobraron las cestas, y los discípulos, después de haberlo visto caminando en las aguas, le vuelven a pedir un signo. Y tú, danos un signo para probar pues todo eso que dices. No, el signo que constata. En cambio, no, es la fe verdadera la que produce la felicidad. Y es así como se infiere una triada que a mí me parece interesante dentro de este evangelio. La triada es fe, visión y testimonio. Es como el trípode de este evangelio, sobre el cual nosotros vemos girar las diferentes situaciones que allí vienen narradas, poetizadas o proclamadas. Fe, visión y testimonio. Recordemos entonces, Juan creía antes de ver y de hecho se le encuentra bautizando aún sin haber bautizado al Cristo. Entonces ya se le encuentra creyendo. Es su bautizar, de hecho, lo que ha traído a los sacerdotes, a los levitas, a los fariseos. No lo ha visto, pero ya dice que en medio de ellos ya está el que no conocen. Entonces, desde esto último, el Bautista funda realmente la ruta para abrir al conocimiento y llevar al reconocimiento del Cristo a sus discípulos, porque Juan cuenta con discípulos, como lo veremos en poco. El bautizar de Juan coincide con su testificar, o sea, Juan atestigua bautizando, no solo diciendo, sino bautizando, ya está haciendo el testimonio. Claro, porque recuerden que el testimonio es una experiencia que uno en algún momento determinado ha tenido y que ha impactado tanto la vida interior que uno cuando atestigua, allí ayuda a que el otro, el que lo está observando a uno o escuchando a uno, también experimente lo que uno experimentó. ¿Cuál fue el testimonio que se le dio a Juan? El de mandarlo a bautizar. ¿Qué hace Juan? Juan bautiza.
¿Qué hacen las personas alrededor de Juan? Son bautizadas. El bautismo es en otro término. La semana pasada nos preguntábamos cuál era el valor de eso. Pues en este evangelio el valor es el valor del atestiguar. Ese es el testimonio de Juan. Atestiguar en su dimensión, obviamente, porque Juan tiene que aclarar, y lo aclarará después, o como dice acá, qué clase de bautismo es el que él ejercita. Y algo que a mí me parece bien interesante y que me ayuda mucho como a comprender aún más la dimensión del martirologio que tiene este evangelio, porque es que aquí hay testigos que triunfan, pero también hay testigos que fracasan. Y es el triunfo de Juan. ¿Cómo es el triunfo de Juan? Observen acá. Juan ha creído antes de haber visto. Ha creído, ¿no? Y como él ha creído, entonces él se hace destinatario de la segunda y última bienaventuranza del cuarto evangelio. O sea, Juan es el Macarios, el dichoso. Pero no hemos llegado al evento de la cruz ni siquiera. El texto evangélico no nos propone a nosotros, a Juan el Bautista, viendo al resucitado. Juan es el hombre dichoso del evangelio. O sea, el evangelio no tiene que decir ahora, Macarios, o en el plural como lo utiliza más adelante, Hopisteu Santes, como dice el texto bíblico, el que cree o los que creen, sino que el evangelio, si lo leemos, nosotros como hemos hecho este ejercicio de interpretar con lo de acá, lo de allá, y lo de allá, lo de acá, si yo cojo lo de allá, el capítulo 20, interpreto a Juan el Bautista, yo tengo que decir, él es el bienaventurado. Entonces no es un testigo cualquiera, es el paradigma de testigo, es el modelo del testigo, que no ve al crucificado resucitado y va a atestiguar a Jesucristo como si fuera crucificado. Porque ¿cómo es que dice él después? He aquí el Cordero de Dios. O sea, no lo han crucificado, pero él ya ve el evento. Entonces esta es la fe que hace dichoso al creyente, que puede creer aún sin haber visto. Esta vez, esta bienaventuranza que yo he citado tanto durante este ejercicio de clases y que está casi al final de la obra, entonces yo creo que evidencia cuán grande alcance tiene la generosidad de fe en Jesucristo, en quien se puede creer sin incluso haberlo visto. Juan lo alcanza a ver como Cordero. Y en este punto, entonces yo creo que queda expuesto realmente cuál es el destinatario esperado por este evangelio. Generalmente cuando ustedes han hecho cursos, bueno, puede que me equivoque, aún en las clases de introducción le dicen autor, tiempo, fecha, época, destinatario. Yo no he hecho nada de eso. Eso se lo dejé a Boydlar cuando ustedes les dieron la introducción y ustedes encontraron esos conceptos ahí. Yo no he querido hacer eso porque me parece que es mejor descubrirlo mientras se contempla o se estudia el texto. Yo creo que aquí queda revelado quién es el verdadero destinatario de este cuarto evangelio, o el destinatario que al menos el autor o autores o redactores o editores, como queramos entender la teoría sobre la edición de este evangelio, la construcción de este evangelio, han querido. ¿Cuál es? Es para aquel que no ha podido ver a Jesucristo, en esencia, como las comunidades joánicas del siglo I, finales del siglo I, inicios del segundo. Es para creer en aquel que no ha podido ver a Jesucristo, como los discípulos que sí comieron con él, como los discípulos de Lucas, que viéndolo creen que es un fantasma, y entonces Jesucristo come el pescado para que ellos se den cuenta de que un fantasma ni tiene carne, ni tiene huesos, y mucho menos come. Pero es hecho para aquellos discípulos que lo podrán ver creyendo en el testimonio de quienes lo vieron. Y no solo de quienes lo vieron, sino de aquellos que además de verlo creyeron, porque no basta verlo. Entonces, miren, de otro lado, de hecho, y es lo más significativo, pienso yo, de esta narración, que ha utilizado un motivo literario, el encuentro con el judaísmo, el autor no nos describe a nosotros la reacción de los judíos. Como por ejemplo en Hechos de los Apóstoles, recuerden la reacción de los judíos cuando, juzgando a Esteban, Esteban mira al cielo y ve a Jesucristo sentado a la derecha del Padre, que se le abalanzan encima. Dice el texto muy elocuente, descriptivamente, con un grito estentorio,
y lo matan. No. Aquí no aparece la reacción de los judíos ante, digámoslo así, como estos enigmas que nos están proponiendo los versículos 26 y 27 que acabamos nosotros de leer. Entonces es como si ellos desaparecieran de la narración. Y entonces, como que la cámara o el foco de este teatro se enfocara o llamara su atención únicamente a las respuestas del Bautista. ¿Qué carecieron? ¿Qué respuestas dieron? No lo sabemos. Y de hecho, ahora el Bautista se encuentra rodeado por otro público. Nosotros, por ejemplo, en este momento, un público de lectores motivados por esto que acaba de decir Juan el Bautista, a reconocer a aquel que viene detrás y después suyo, abarcándolo todo. Entonces, en ese sentido, es que Juan el Bautista se convierte para nosotros en el paradigma del testigo. Ahora, Duvernay tenía una pregunta desde hace rato, si no la ha olvidado, ¿la puedes hacer? Ah, prácticamente ya la respondí, ok. No saben o no era parte de una historia, a veces no es bueno, y un poco más adelante, pero llegó a una media, pero ya salen dando 20 con la realidad que es un pareja de la primera aparición de la segunda aparición. En la segunda, primeramente con Tomás, que siento que entre lo que se dice de Juan, lo que lo plantea de Juan, es como una contradicción de una manera en el sentido de la segunda aparición, perdón, con Tomás, ¿cierto? Pero también no se queda solamente en la contradicción, sino también es como una bendición. Ok. Ya Jesús ya hablado, por ejemplo, que Juan se nos ha dicho, bienaventurado, y que se trata de un no va a decir alguna de eso, Sí. dicho otros los que sino Cristo. Entonces, me llama la atención porque siento que se da como esa como contradicción, claramente no hay más no sé si podría ser hay alguna respuesta justamente a esta idea en ese texto. Bueno, yo comienzo diciendo eso. Generalmente, por ejemplo, en el marco de esta semana vocacional, cada vez que nosotros hablamos de discípulos, generalmente pues ubicamos o a Tomás, o a Judas, o a Pedro. Casi nunca hablamos de Juan el Bautista como discípulo. Pareciera como que no lo fuera. Y lo es en sus afirmaciones. Entonces, yo quiero tenerlo así como discípulo para que entendamos lo que yo decía ahorita, que hay fracasos en los testigos y hay triunfos en los testigos. El primer testigo que nos es presentado es un testigo triunfante, victorioso, que obviamente va a ver a Jesús, pero ya ha creído en él, mientras que Tomás ha visto a Jesús todo el rato, como Felipe, por ejemplo, muéstranos al Padre, mi hijo, quien me ha visto ya vio al Padre. O sea, que incluso viéndolo no es capaz de alcanzar el acontecimiento de la fe. Es muy importante los contrastes dentro del Evangelio, porque los contrastes, pues obviamente a la comunidad joánica seguramente le ayudaban a pensar más, uno se identifica, uno realmente hace ese ejercicio, no, yo me identifico con tal, yo soy, por ejemplo, cuando uno se está confesando y uno dice, no, es que yo soy como Judas, yo fui como, yo he traicionado a Jesús, yo lo mato, o sea, uno tiende a buscar pero a veces uno no se siente Judas y no se siente como el discípulo amado, no, el Señor me ama y bueno. ¿A qué punto voy yo? El Evangelio quiere las contradicciones, quiere las constataciones, quiere los contrastes. Porque es precisamente si el Evangelio quiere producir testigos, tiene que presentarnos a nosotros todo lo que implica eso, tanto el fracaso como el triunfo. Entonces yo, que soy testigo de los testigos, debo llegar a pensar, bueno, ¿y qué testigo soy yo? El que cree porque ha visto o el que cree sin haber visto. Y eso me hace feliz. Y sobre todo recuerden que la bienaventuranza se dice en una comunidad perseguida, que la comunidad de Juan le ha tocado padecer bastante. No tanto, o bueno, sí, mucho por lo de afuera, pero también por lo de adentro. Porque como nos lo revelan a nosotros las cartas, las problemáticas al interior de esta comunidad no es que sean las mejores. Hasta estas cartas hablan ya de anticristos. Llamados así, nosotros nos imaginamos al diablo, pero
realmente se refiere a los que dicen creer en Cristo, pero no aman a su hermano. Entonces, miren, qué potente, ¿no? Creer en el anticristo. Entonces, no sé si eso puede un poquito aclarar lo que tú estás diciendo. Y tú ibas a decir otra cosa, Edison, dila. Me llama mucho la atención en un momento del despojo de Juan, ¿verdad? Porque uno puede tomar como personaje principal en ese momento y quitar después pues a Jesús, que es como lo están revelando Juan, porque Juan, como lo acabamos de ver, es el discípulo que de alguna u otra manera no ha visto, pero que ya está creyendo, Claro. que no ha visto con los ojos. Ujú. Pero a mí me llama mucho la atención ver hasta qué punto Juan, sin haber visto, también produce los testigos que se basan en un testimonio que no es concreto en persona con persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera Juan como convence a las personas que se bauticen en ese momento sin tener como una experiencia personal. Sí, y más aún me llama la atención porque ahorita estábamos diciendo que los destinatarios del libro son aquellas personas que no vieron, pero que creen a través del testimonio de los que vieron. Y de pronto hasta qué punto este libro también puede ser dirigido a aquellas personas que son evangelizadas por aquellas personas que tampoco han visto con los ojos físicos, pero espirituales. Por ejemplo, muchas veces el caso de nosotros en la actualidad. Sí, mira, no es un evangelio para probar históricamente a Jesucristo, eso es claro, aunque es un evangelio que tiene datos históricos relevantes e importantes. Por ejemplo, que ni siquiera los evangelios sinópticos que decimos son más cercanos al evento de Jesucristo encarnado. Por ejemplo, nosotros hablamos del enlosado. Esa característica es muy importante porque arqueológicamente, o sea, ¿cómo hacía un autor que 30 años después de la destrucción del templo y demás, y de la Torre Antón y de todo lo que hay por ahí, puede hablar del enlosado? Lo conocía? O sea, es un evangelio que tiene detalles históricos, elementos. Por ejemplo, la Puerta de Salomón, que ayudaba a los peregrinos, sobre todo, a protegerse en la época del invierno, cuando peregrinaban para una de las fiestas. O sea, hay muchos elementos históricos, pero el evangelio obviamente no se queda en ese evento de la historicidad, sino que trata de ir más allá. ¿Por qué? Porque si queremos decirlo también, el evangelio es para los creyentes. Porque es posible la fe, a pesar de, a pesar de no tener o no comer con Cristo, como si lo fueron o estuvieron ellos. Y sobre todo que era la cosa más importante, es que nosotros le echamos la culpa al pobre Tomás. Ningún evangelio sinóptico nos narra eso, de que realmente Tomás haya hecho eso. ¿No será de pronto que la comunidad se está imaginando ahí? De que hay muchos realmente que dicen, yo no creo si no veo. ¿Por qué a ellos se les apareció? ¿Por qué a nosotros no? ¿Por qué no lo podemos ver? ¿No sería que entonces esa narración, pues yo estoy haciendo hipótesis, yo no estoy diciendo es así, ¿no sería entonces que ese texto intenta responder que es posible vivir la experiencia cristiana sin tener, como en otros casos, la experiencia o de un ídolo, algo más visual, algo más perceptible, algo más bien sensorial? O que incluso los cristianos llegasen a pensar que todo era más bien como una cuestión espiritualizada y entonces era necesario presentar un Tomás que además de verlo le metía sus dedos en las huellas que le había dejado la cruz. Bueno, esas son muchas hipótesis que ustedes van a encontrar en los comentaristas cuando los vayan a leer. Pero al punto que yo quiero llegar, sí, hijo, yo no creo que haya ningún problema en decir que la fe sea como también el hombre creyente sea el destinatario. Es que este sirve primero para quien no ha visto a Cristo y se le invita a creer. Segundo, para aquellos que no creen, invitándoseles a creer. Y tercero, para aquellos que ya creen, pero hay que ayudarles también en la fe, porque la fe va a necesitar siempre una ayuda, un apoyo. No sé si eso... Pero, claro, claro. No, es verdad. Por ejemplo, para mí, testigo es Juan el Bautista, pero para mí también es un testigo muy importante las personas que le bautizaron. Claro. Mira, sí, obviamente el Evangelio no nos va a narrar persona por persona, porque a qué horas pues termina esto. Estaríamos todavía en el prólogo. Esto no terminaría nunca. Sí. Históricamente hablásemos, habría que pensar un poco en eso. Es que hay mucha gente que sí creyó. Piensa en las mujeres que están en la cruz, que no tenemos ni idea quiénes son, que la de Susana, que la de no sé quién, la de Cleofás. O
sea, hay tradiciones que nos explican sí quiénes son, pero el Evangelio ni se interesa. O sea, hay personajes que en todo caso, las mujeres que van a la tumba, o sea, ahí hay testigos. Y son muchos los testigos del Evangelio de Juan. Lo que pasa es que no alcanzamos testigos, por ejemplo, el que le mete, el que le hace la lanzada al Señor, se vuelve testigo y uno dice, ¿y este don Dalio? O sea, el Evangelio está es por eso, vas por ese lado, es cierto. El Evangelio está para producir, para engendrar al testigo. Pero para poder engendrarlo, sobre todo si ya es creyente, es necesario que él sepa qué le puede pasar a un testigo y cómo funciona un testigo, cómo fluye el testigo en el tiempo. Voy con Juan Pablo y voy con el otro Juan Pablo. Juan Pablo, ¿tú qué vas a decir? Juan empieza a bautizar y a hacer todo su discipulado, bueno, toda su labor, porque otro ya se lo había anunciado. Es que también no lo conocía. Entonces, no sé hasta qué punto se pueda decir que nos bien conocemos que se necesitan de dos personas para decir que el testimonio es verdadero. O sea, una persona mañana que ya son dos, están diciendo eso, entonces sí, el testimonio tiene fuerza. Entonces, a lo que hoy es posible decir que, digamos, se pone este detalle del Evangelio de otro que no se nombra, pero que aparece ahí como para dar fuerza al testimonio. Es muy difícil. En los comentarios, por ejemplo, los estudiosos han llegado a decir que sí. Yo personalmente creo que no y que no es necesario, porque el Evangelio llega a un punto en que es suficiente un solo testigo para ser creíble. ¿Cómo probar eso? Es decir, es difícil. Es que ahora el punto que voy es que la fe es un acto de generosidad, como el evento de la cruz. Miren, el evangelista nos dice a propósito de la muerte de Jesucristo, este es el testigo que da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. O sea, el autor se llama testigo y dice que su testimonio es verdadero. A ver el otro que nos diga que eso es verdadero, pues se lo pudo haber inventado. Entonces, es muy lindo porque es verdad, judicialmente o desde el punto de vista forense de los procedimientos jurídicos, al menos constatado en la ley, si dos o tres, no solamente dos o tres. Y de hecho, Jesucristo en mucho tiempo se presenta como mi testimonio es válido porque también el Padre me lo ha dicho. O sea, ahí hay dos. El problema es el Padre. Y cuando habla, si es el invisible, el que cuando habla truena, ¿qué le van a creer los judíos? Entonces, ¿ves cómo maneja un poco el autor la cosa? El autor sí, lo entiende que hay dos, pero basta con el testimonio de Cristo. Felipe, ¿me has visto? Quien me ve, me ve al Padre. Crea. Esa es la generosidad de la fe. O sea, entonces el testimonio, casi que la lógica del testimonio, al menos manejada desde el punto de vista forense o de los procedimientos jurídicos, va relegándose un poco. Funciona eso sí en muchos textos bíblicos y aquí también, obviamente, como clave interpretativa de algunas cosas. Pero, por ejemplo, piensa en el Apocalipsis. ¿Cuántos son los testigos de lo que sucede? Solamente es uno, el que ve todo. Me parece que puede que sea algo que haya pasado, que sea una pedagogía, como lo vemos, por ejemplo, en los textos parabólicos, cuando se toma pues como una parte negativa para poder sacar lo que produce el mensaje de Jesús. Y también me parecía que podría introducir inclusive otros destinatarios, que serían las mismas personas que vieron a Jesús, porque cuando nosotros decimos que dichosos los que creen sin haber visto, pues que estamos en todos los que no lo vi. Pero yo creo que es la manera de introducir también ese mensaje a los que lo vieron y que pues van a ser dichosos porque ya no lo van a ver. Claro. Pero a pesar de eso pueden seguir creciendo. Exactamente. Ahora, Juan se queda, digamos que acá. Nosotros, ¿cómo vemos el posterior desarrollo del discipulado? Si para Lucas hubo un Hechos de los Apóstoles, nosotros podríamos ver el Corpus Juario como ese sucederse de los discípulos. Y vemos las distintas problemáticas. La primera carta de Juan, la segunda también, bueno, la tercera, todas narran una problemática en particular, pero sobre todo con la primera y la segunda nosotros podemos percibir todavía más eso. Sí, es también aliento de fe, sobre todo para aquellos discípulos que vieron al Mesías, que comieron y compartieron con él, pero se encuentran ante el problema más grande de la vida, que es decir Cristo. Decir Cristo les trae la cárcel, las lapidaciones, las constantes persecuciones, y entonces cómo seguir sosteniendo que el Cristo que ellos vieron es válido para la hora del sufrimiento.
Entonces, es bonito porque entonces el Evangelio de Juan tiene un grande, yo no digo detalle porque es más que un detalle, una grande cima, y es el polo de atracción. Como veremos dentro de poco, todas las narraciones, o bueno, yo creo que ya lo había dicho antes, están atraídas por el evento de la cruz. Un momento de absoluto sufrimiento en el que el testigo por antonomasia, yo he dicho que Juan es el testigo paradigmático, pero el testigo por antonomasia es Jesucristo, es el único que nos narra, nos cuenta el Padre, que lo visibiliza. Pero lo interesante es que el testigo por antonomasia se encuentra crucificado. Entonces, y él dice en el Evangelio, cuando yo esté en alto, atraeré a todos hacia mí. ¿Quiénes son todos? Todos los que llegan al evento de la altura de la cruz. El discípulo llamado Pedro o el discípulo llamado cualquiera enfrentan el drama de la muerte y del juicio. Llegan a la altura. Y esa es la atracción hacia Jesucristo. Entonces es cierto. Ahora, ahorita cuando yo determinaba el destinatario, lo estoy determinando a partir de lo que estamos leyendo hasta este momento, pero todavía queda mucho camino y mucho trecho por cortar, que no cortaremos obviamente en este curso, pero todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Dónde el destinatario? Y veremos otras realidades del destinatario. Por ejemplo, piensen en el capítulo 12, la realidad de los griegos. Todo el Evangelio se ha tratado de judíos y de Cristo, y llegaron los griegos en el capítulo 2. Entonces el Evangelio es solo para judeocristianos. Entonces miren, y recuerden la petición de los griegos que cierra el libro de los testimonios, que es muy interesante. Ellos quieren ver. Después de leer el Evangelio y de saber las diferentes matizaciones del término ver, ya uno no se puede tomar el ver como cualquier cosa. Ya uno tiene que pensar 2 veces antes de decir ver. ¿Y qué ver es? Ellos quieren ver, pero ¿qué ver es? Bien. Vamos entonces a concluir esta primera parte de lo que nosotros llamamos el encuentro para que podamos entonces ingresar a esa otra segunda parte que compone este primer díptico que va hasta el versículo 34. El versículo 28 concluye diciendo, Tauta en Bethania egeret operan tu Jordano, Jopu en Johannes baptizon. Estas cosas en Betania sucedieron más allá del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Pues un narrador como más organizado nos habría puesto el lugar primero, pero todo esto nos lo puso al final. Claro, porque es que es un problema lo que está diciendo acá. Y los escritores y estudiosos sí que se han puesto a decir cosas sobre esto. Bueno, yo les digo que hay un problema. Ustedes dirán, pero yo no, problema, Betania, bautizo, ¿cuál es el problema? Vamos al problema y trato de ofrecer algunas posibles soluciones. Finalizamos esta primera parte del díptico, digamos, esta cara, la primera parte del díptico, para ir a la segunda, con una ubicación geográfica que es aparentemente errónea. Se dice que estos sucesos acaecieron, para no repetir, sucedieron en Betania, más allá del Jordán. Vamos a ubicarnos con el mapa. Aquí tienen ustedes un mapa. En la plataforma ustedes van a encontrar ahorita un croquis de un mapa para que lo impriman y vayan ustedes mismos ubicando la geografía del cuarto evangelio, porque recuerden que he dicho que este es un punto que yo pregunto. Entonces aquí nos vamos a ubicar en Betania, como para que la podamos ver. La ubicación de Betania, Betania, como se dice en griego, en hebreo sería Bet-Aniyá, viene etimológicamente a definir como algo así como casa de la pobreza o casa del pobre o casa de la obediencia. Y Betania, como verán ustedes en pantalla en el mapa, vamos a ubicarnos en el sur, al lado del Mar Muerto, pero hacia el lado occidental, es decir, cerca de Jerusalén. Es una pequeña villa, un pueblecito, más villa que pueblecito, ubicado quizás a 3 kilómetros de Jerusalén. Nos lo narra a nosotros el Evangelio, los sinópticos, que muchas veces Jesucristo estaba en Jerusalén, pero se iba a Betania, donde sus amigos, allá pasaba el día, la noche seguramente, y comía con ellos. Entonces, más o menos 3 kilómetros según las proximidades de Jerusalén. Recordemos que en este Evangelio, Juan, capítulo 11, versículo 18, Jesucristo se dirigirá a Betania, donde su amigo que tanto ama ha fallecido, Lázaro. Bueno, yo les presento Betania ahí porque me parece que ustedes a este punto del camino tienen que saber dónde Jesús
a donde Jesús le gustaba estar. Entonces, ubíquense, por favor, impriman, así como dice el Cantar de los Cantares, como un sello en el corazón, este mapa en el corazón. En este mapa ustedes pueden ver como una especie de recreación visual de la época de Jesús o del segundo templo. Recuerden que la época de Jesús es lo que nosotros llamamos la época del segundo templo. El segundo templo es la reconstrucción después del exilio, más o menos entre el año 538-34, que los exiliados se repatrian, perdón, y empieza todo el proceso de la construcción del templo. Ese templo es el que le toca a Jesucristo, que ustedes pueden ver. Aquí lo voy a colocar en pantalla como para que nos ubiquemos un poco. Esta sería la ciudad. En principio, la ciudad de David era esto que está aquí abajito. Luego la ciudad se fue alargando, ampliando, anchando, digámoslo así. Aquí nosotros tenemos el templo, es este recuadro que ustedes ven acá. Aquí tenemos nosotros lo que llamamos la Torre Antonia, donde Jesucristo habría sido llevado cuando lo cogieron. Aquí tenemos la puerta, una de las puertas de ingreso, y tenemos las piscinas. Aquí tenemos, por ejemplo, la piscina de Siloé, ¿no? En la parte más baja, aquí sería la fuente del Gijón, como Ezequiel dice, por donde baja esa agua que va cogiendo dimensiones, alturas, y que después va a alimentar el Jordán, y del Jordán va a alimentar al Mar Muerto. Cerca, durante toda esta zona, esto está muy igual. En el tiempo de hoy se ve muy igual porque tenemos todo el terraplén del templo, obviamente sin templo, con otra construcción ahí. Se ve este valle, el Valle del Cedro, y aquí ustedes ven el recorrido. Aquí tenemos Betfagé, el Monte de los Olivos, y acá nosotros tendremos Betania, sería esta villita, este caserío que existía por acá. Menos de una hora de camino, al lado oriental del Monte de los Olivos. Mire, yo tengo en el corazón todas estas descripciones, porque es que es la ciencia nuestra. Entonces uno no le puede decir Betania y uno se imagina cualquier cosa, no. Uno casi que cuando en el Evangelio lee Betania, uno como que uno se tendría que ubicar, trasladarse, tener el Google Earth en la cabeza o el Google Maps e ir. Ir ayuda bastante, claro, porque y sobre todo si recorres esa tierra, sí, pero al menos tener esa idea en la cabeza. Y la cuestión extraña es esta, muchachos, ¿dónde está el Jordán? El texto bíblico que hemos estado analizando dice, acá lo vuelvo a proponer, dice, en la Betania, más allá del Jordán. Yo estoy buscando el Jordán para poder decir que Betania está más allá del Jordán. ¿Dónde está el Jordán? Pintado. Si me devuelvo acá, miren que Betania no está en el Jordán. Está al lado de Jerusalén, el Jordán todavía está más allá en Oriente. Ustedes ven el Mar Muerto. En el Mar Muerto ven toda esta línea. Este es el río Jordán. Pero Betania es esto. Ustedes ven acá que yo coloco Betania entre comillas, entre signos de interrogación. Bueno, vamos a ver un poquito de eso. ¿Y por qué es importante hablar de eso? Es muy importante, ya van a ver por qué. El Jordán no se ve, y el Jordán, recuerden que es el bautisterio en el que Juan hacía el rito del bautismo. Bueno, entonces diciendo esto, yo me hago una pregunta. ¿Cómo entender estos dos datos? Betania y más allá del Jordán, que forman una especie de contradicción. ¿Cómo vamos a entender un poquito eso? Yo me hago esa pregunta porque a mí me parece que la pregunta es más que válida en este punto. Quiero presentarles acá una de las posibles Betanas. Esto es una excavación arqueológica. Ustedes ven que ahí hay agua, que hay vestigios arqueológicos, como ven acá, estos muros, estas piedras que quedan. Bueno, para algunos autores, la Betania, de la cual aquí se está hablando, no se referiría a ese pueblito, a esa villa que está próxima a la capital de Jerusalén, sino a un lugar del cual quedan posiblemente vestigios arqueológicos, que es el que yo traigo esta foto, en la que ustedes caminarán también y harán una foto mejor de la que yo hice. Esta foto que está acá y que se encontraría en la región de la Transjordania. Está lo que está en Oriente, o sea, Palestina, eso lo llamamos Cisjordania. Lo que está atravesando el Jordán lo llamamos la Transjordania. ¿Ok? Por ubicación, bueno, si es mejor ver el mapa, veámoslo en el mapa. Este es el Jordán, esto sería la Cisjordania y este sería la Transjordania, lo que está más allá. ¿Ok? Bueno, diciendo esto,
para algunos autores sería esa villa que se encuentra más allá y que se han encontrado excavaciones. Y como está a los pies del Jordán, entonces es muy posible, plausible, que allá haya Juan bautizado. ¿Qué hacían los cristianos o cristianos, los primeros cristianos o cristianos cuando los cristianos tuvieron, digamos, una cierta serenidad, lo que llaman la Pax Constantiniana, regresan a la tierra de Jerusalén y empiezan a construir en los lugares que según los historiadores o peregrinos de la época, presumiblemente serían los lugares donde habían sucedido los hechos bíblicos. ¿Qué hacen? Construyen iglesias, por ejemplo, iglesias octogonales de época bizantina, o lugares en particular donde dicen y celebran la fe porque aquí sucedió esto, o porque aquí presumiblemente o tradicionalmente se dice que sucede esto. En este lugar también encontramos elementos como eso, iglesias cristianas o paleocristianas y lugares como que dan a entender que ahí sucedía el bautismo. Entonces, para algunos, este sería la Betania a la cual se refiere el texto bíblico. ¿Cómo se llamaba la época esa Betania? Vamos a ir un poquito más allá. Para otros, la lectura más avalada y más antigua de los manuscritos es esa palabra que ustedes ven ahí, Betania o Betanía. Los manuscritos más antiguos está esa palabra. Pero en otros manuscritos nosotros encontramos esta lectura en griego, Bethabara. Bethabara. Ven ahí Bethabara que le puse una flechita en el mapa, Bethabara, que presumiblemente tendríamos que ubicar ahí, Bethabara. Fue Orígenes el que realmente, digamos, comenzó esta tradición. Si ustedes leen a Orígenes se fue a viajar por la Tierra Santa. Es que, mire, estamos peregrinando a la Tierra Santa desde el siglo I. O sea, turistas hay desde hace mucho rato. Y Orígenes cambia el nombre Betania, que significa casa de obediencia, a Betabara. Como veremos más adelante, significa casa del paso. Porque cuando él viajó a Tierra Santa, más o menos en el año 200, él no pudo encontrar a ninguna Betania. O sea, no encontró Betania. Y entonces, como no encontró una Betania junto al río Jordán, y en cambio, en algunas copias de manuscritos aparecía Betabara, y eran manuscritos que circulaban en la época. Recuerden que Orígenes era un gran cultor de la lengua griega y de hecho hace lo que son las exaplas, pone los textos griegos, los diferentes testimonios griegos del Nuevo Testamento los pone en sinopsis y compara las exaplas de Orígenes. Pues se encuentra que varios de esos testigos hablan es de Betabara y no de Betania. Entonces, claro, omite Betania, Betania no está ahí, sino que es Betabara. Y de hecho, en el Talmud judío aparece un lugar llamado Betabara. Yo no sé en las Biblias de ustedes cómo aparezca, pero en algunas ediciones de las Biblias no aparece Betania, sino Betabara. Bueno, también hay una pequeña modificación también podemos encontrar Betaraba. Betaraba. También se puede encontrar esa modificación. Y bueno, y como orígenes de este pensamiento, autores modernos. Boamar, que es uno de los personajes que más mencionamos acá, también cree lo mismo. Sería Betabara, y por lo que ve usted, la Biblia de Jerusalén también decidió hacer lo mismo, más plausiblemente, o posible, o verosímilmente, sea Betabara el lugar donde Juan bautizaba, y este sea el lugar. Yo voy a llegar ya a la conclusión de este texto, que no me voy a quedar aquí pensando en una piscina. Pero bueno, hablemos de algo. Para un autor, Krieger, que me parece a mí muy iluminante, el trabajo, un pequeño artículo, hay un artículo que está en internet, en la página de EBSCO, lo pueden encontrar, que habla de los lugares donde Juan el Bautista habría bautizado y nos indica una serie de lugares. Betania, o como se dice, Betania, que si es Betania significa casa de obediencia o casa del pobre. Para Krieger, realmente la etimología de este nombre no es esa, casa de la obediencia o casa del pobre, sino casa de respuesta o casa del testimonio. Porque cuando yo cojo el término aniyá y lo conjugo en ciertas maneras,
Anilla podría hacer alusión a la respuesta o incluso al testimonio como verbo hebreo. La palabra anna en hebreo significa responder. Entonces, realmente a mí me llama mucho la atención esta interpretación bajo los términos con que venimos estudiando esto. Porque nosotros hemos establecido como concepto el del testimonio como categoría que está prácticamente viajando, gobernando estos textos. Entonces, si yo tomo esta idea de Krieger, de no pensar más en la casa del pobre Betania, sino en la casa del testimonio o de la respuesta, el concepto englobaría mejor el suceso que ha sido narrado en estos versículos, indicando el lugar en el que Juan el Bautista habría dado su testimonio de Jesús y que coincide con ese nombre Betania, Betania. De esta forma, para este autor, para Krieger y también para otros que siguen a Krieger, Krieger se escribe K-R-I-E-G-E-R, está en bibliografía Krieger, y para otros el valor del nombre topográfico es más bien simbólico. Y entonces ellos niegan la existencia geográfica. Para Krieger, yo sigo hasta cuando significa beta, el testimonio me va muy bien, pero el resto no. El resto no, yo tengo mis razones también, bueno, pero yo simplemente les pinto la paleta, ya ustedes miren a ver. Yo creo que deberíamos llegar, como me parece a mí, a una vía intermedia y que algunos autores adoptan y que me parece que es más importante. Juan se encontraría en Betania, esto dicen otros autores, por aquellos días, en la Betania de Lázaro, Marta y María. Allí, pues, donde habrían llegado y se entendería mejor los enviados de los sacerdotes, de los judíos, sacerdotes levitas, sería más presumible que del templo salieran y se fueran a esta Betania, 3 kilómetros, que ir hasta la Transjordania, pasarse el charco y llegaron de Juan a preguntarle, bueno, sería más presumible esto. Es el lugar que está a la cercanía de Jerusalén, que, como digo yo, por ser más cercano, pues es más plausible que estos personajes, sacerdotes y levitas, se presenten allá. Y por tanto, entonces, la anotación donde estaba Juan bautizando, que en griego es Hopu en Johannes Baptizon, se referiría solo como a la mención del Jordán. En este sentido, está explicando el Jordán y no a Betania. O sea, que los sacerdotes irían a la Betania donde Juan que bautizaba en el Jordán. O sea, para identificar a Juan, el que bautiza en el Jordán, pero en ese momento Juan era en Betania. Sería como una especie de apelativo, que los levitas, los sacerdotes y los fariseos se fueron para donde Juan en Betania, el que bautiza en el Jordán. O sea que realmente harían como dos referencias geográficas. Juan está en Betania, pero es el Juan conocido por todos porque bautiza en el Jordán, o sea, más allá del Jordán es donde bautiza él. Explico de pronto con otras palabras que se entendería todavía más. En otras palabras, se está introduciendo el lugar característico en el que Juan bautizaba. Es decir, el texto va a decir algo como esto. Estas cosas sucedieron en Betania, que está más allá o que está al otro lado del Jordán, donde acostumbraba a estar Juan bautizando. Bueno, otras palabras, como lo explica Brown, porque revivamos este muerto. Brown explica otro autor llamado Parker, dice, el hecho narrado habría tenido lugar en Betania, al otro lado del sitio, el Jordán, donde Juan bautizaba. Eso, o sea, la cuestión es entender la morfología, la sintaxis, la gramática del texto y no leerlo literalmente como aparece ahí, es organizar las palabras y se comprenderá todavía mucho mejor. Ahora yo me hago una pregunta, todo esto que yo he hecho acá, ¿por qué preocuparse por un lugar? O sea, ¿qué tiene de importante? Da lo mismo si era más allá o más acá, lo importante es lo que dijo Juan, no. Donde hayan ido, pues es problema de ellos. Si era seco, húmedo, si era un río, no era. Bueno, yo voy a decir que es muy importante.
porque es una geografía con valor teológico. Y aquí yo voy llegando ya a la conclusión de nuestra clase. ¿Por qué preocuparse por un lugar? El autor está ofreciendo a través de, esta es mi respuesta. Las problemáticas ya se las mencioné acá y autores también, pero esta es mi respuesta. El autor del cuarto evangelio está ofreciendo a través de esta aparente confusión para algunos la idea de una geografía que sí tiene un enorme y profundo valor teológico. Porque mientras que los sinópticos, los primeros discípulos, ¿dónde fueron llamados los primeros discípulos en los sinópticos? En Galilea, en el norte. Recuerden los 4 pescadores, no. Los primeros discípulos son llamados en el norte, en Galilea, según Juan, según nuestro evangelio. Los primeros discípulos se encuentran a Jesús en la Betania, más allá del Jordán. O sea, que no tiene que ser la Transjordania, sino mirándolo para este lado, más allá del Jordán. Y van detrás de él luego de haber recibido el testimonio del Bautista, que ellos estaban escuchando mientras los judíos le estaban interrogando. Este es el lugar donde nace el discipulado. Entonces aquí hay un valor profundamente teológico. ¿Por qué Juan no nos puso a nacer el discipulado en Galilea? Y lo puso a nacer acá, como lo veremos en poco. Es más, digamos una cosa. Añádase una interpretación a esto que yo estoy diciendo que se desprende luego de que tú lees el cuarto evangelio. Primero, la primera vez que aparece el nombre Bethanía, te lo encuentras en el capítulo 1, que es el que estamos analizando, versículo 28. Y no solo, lo volveremos a encontrar a propósito de la narración de Lázaro en el capítulo 11, versículo 1, versículo 18. Y no solo, lo volveremos a encontrar en el capítulo 12, versículo 1, con referencia al lugar donde Marta habría hecho la unción de Jesús. Pues miren, la cita de 1.28 y la cita de 12.1, a mi manera de ver, tienen un valor literario de inclusión. El libro de los testimonios, ¿dónde comienza y dónde termina? En Betania, que es el lugar privilegiado de los discípulos. De esta manera, el libro de los testimonios es el libro del discipulado o de los testigos. Entonces el libro de los testimonios queda así enmarcado, queda envuelto. De hecho, miren, traigamos la cita de nuevo de Juan 1.28 que dice, Tauta en Bethanía, geneto peran tu Jordano, hopu en Johannes baptizo. Miren, estas cosas en Betania llegaron a suceder. Betania, peran más allá del Jordán, donde Juan bautizando se encontraba bautizando. Y leamos Juan capítulo 12, versículo 1, porque yo no digo que a mí me parezca simplemente que porque allí se menciona una cosa, se menciona la otra, quedó la inclusión, sino porque si yo miro en la última mención, Juan capítulo 12, versículo 1, hay una estructura repetitiva, morfológicamente repetitiva. Observen, dice, Joun Jesús pro ex gemerón tu pasca, elfen eis Bethanian, Jopo en Lázaros. Dice, entonces Jesús, antes de los 6 días de la Pascua, fue a Betania, donde estaba Lázaro. Aquí tenemos al Jordán, donde estaba Juan el Bautista, Betania, donde estaba Lázaro. Me faltaría aquí haber enrojecido Betania. Entonces, Betania es el lugar de los discípulos, digámoslo así. Entonces, el primer testimonio sobre Jesús sucede en Betania. ¿En nombre de quién? De Juan el Bautista. El último testimonio de Jesús sucederá en Betania antes de que Jesús haga su entrada en Jerusalén. De esta manera, queridos muchachos, el autor habría creado un orden cuyo efecto expresaría la unidad de esta parte de la obra que nosotros hemos estudiado. Y Betania, ya llego a mi conclusión, queridos muchachos, desde este punto de vista, es el lugar de los discípulos que se hacen testigos del testigo del Padre.
En Betania, la de más allá del Jordán, si utilizamos ese bellísimo apelativo que acabamos de estudiar, porque se queda como apelativo, como apodo de ese maravilloso lugar, sea la Betania más allá del Jordán, o sea la Betania de Marta, María y Lázaro, es donde el lector, discípulo, debe peregrinar en este evangelio para hallar al Cristo en medio de su pueblo. Ustedes no han visto a uno que está en medio de ustedes. Y en Betania, la de Lázaro, Marta y Juan, Jesús, que no debía ir a Jerusalén porque iban a matar, va a despertar a su hermano. Entonces los discípulos dirán, vamos a morir con él. Este es el lugar donde se debe creer sin haber visto. ¿Ustedes se acuerdan de las preguntas que Jesús le hace a Marta? ¿Crees, Marta? Este es el lugar donde se debe creer sin haber visto para ser dichosos. Y Marta le dirá, creo. En la segunda parte de este díptico que estamos estudiando, que es la que veremos cuando regresemos, no sé cuándo, se relata ese encuentro visual maravilloso del Bautista con el Cristo en la Betania, más allá del Jordán. Ya entendiendo más allá del Jordán qué valor tiene. Lugar donde van a ocurrir diversos testimonios, no solo el que sigue, y donde se va a conformar, como yo ya les he venido exponiendo y como ustedes ya leyeron, el grupo de los más cercanos a Jesús, que como Jesús serán también testigos.